Ya está nuestro cardiólogo, ya está listo y preparado. Ya está el doctor Luis Virgen Carrillo, nuestro cardiólogo intervencionista, presidente del Colegio de Cardiólogos de Jalisco AC. ¿Cómo está, doctor? Adelante, lo vemos, lo escuchamos. Bienvenido, gracias por acompañarnos y por aguantarnos, doctor. Adelante, lo vemos. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola padre, muy buenos días, un Buenos saludo a días. todos. Buenos días. Fíjate que hoy es el Día Mundial de la Hipertensión, Ceci, 17 de mayo, y bueno, pues tenemos que hablar sobre esto porque es algo que hemos ido entendiendo que constituye un problema de salud pública y una de las principales causas de muerte. Cuando nosotros nos dicen qué es la hipertensión, bueno, tenemos dos tipos de hipertensión, una causada por algunos problemas de salud, como podría ser, por ejemplo, problemas en la tiroides, algunas otras cosas, y hay algunos problemas de hipertensión que llamamos nosotros primaria o esencial o idiopática, que no conocemos una causa, y eso pasa en la mayoría de la población. Se estima el día de hoy que 30% de la población en México es hipertensa, y que apenas el 8% están controlados. Entonces es realmente un problema porque muchas veces tenemos presión alta, pero no sentimos nada. Y esta es una de las razones principales por lo que este día es un día muy importante. Y nosotros sabemos que la hipertensión hoy en muchos lugares se le conoce como el asesino silencioso. Podemos tener un grado de hipertensión realmente muy significativo y nosotros, a final de cuentas, no saber que lo tenemos. Entonces, lo primero es hacer una estrategia de que tenemos que conocer cuáles son nuestras cifras de hipertensión. Y esto es todavía más importante en la gente del sexo femenino, en adultos mayores de 60 años, en pacientes con obesidad y en pacientes con diabetes, porque ahí todavía la frecuencia de hipertensión es mayor. Entonces, todos nos debemos de checar, pero estos grupos principalmente son todavía más importantes. Este aumento de la tensión de los vasos nos puede llevar a cosas muy catastróficas como infartos, tanto en el corazón como en el cerebro, a crecimientos del corazón, que lo conocemos como hipertrofia cardíaca, y esto llevarnos a que el corazón no tenga fuerza para mandar la sangre, que lo conocemos como insuficiencia cardíaca, y también a un daño renal. Entonces, muchos de los pacientes, y cada vez vemos más pacientes con nefropatías, con problemas en el riñón que terminan en diálisis, que también es un problema de salud, comienzan con diabetes, hipertensión. Entonces es algo que hoy debemos de cuidar muchísimo. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como hipertensión? Lo primero que necesitamos hacer es checárnosla, y ese gran reto el día de hoy, y saber cuáles son nuestras cifras. Lo ideal es que sea con un aparato de brazo más que de muñeca, y nosotros vamos a tener dos cifras, una que nosotros lo conocemos como la presión alta o la sistólica, y eso lo normal es que tengamos 120, o la baja o diastólica, que lo ideal es que tengamos 80. Entonces nuestra presión ideal normal es 120/80. Si nosotros tenemos un poquito más que eso, entonces lo conocemos como elevada, y es entre 120 y 129. Entonces, esa sería una presión ligeramente elevada. Cuando nosotros comenzamos a decir que es una hipertensión, y el primer, tenemos dos estadios principales. El número uno, que es cuando tenemos entre 130 y 139 la presión alta, y entre 80 y 89 la presión baja. Cualquiera de los dos. O sea, si yo tengo 130/85, ya tengo una leve hipertensión en la parte de la presión, aunque sea la diastólica o la baja. Entonces, 130/80 hacia abajo, todavía me puedo quedar tranquilo. 130/80 hacia arriba, necesito comenzar a tener un tratamiento. Y no necesariamente que necesite comenzar a tomar medicamentos, pero si ya es considerado como hipertensión, necesito comenzar a tener cuidados. Es muy probable que si yo ya tengo 140 o más, o 90 o más, entonces obligatoriamente necesite comenzar a tomar medicamentos para evitar precisamente los estragos que pudiera ocasionar la hipertensión a la larga. ¿Cuándo necesitaría una atención de urgencia? Y es súper importante que vaya a urgencias o con un cardiólogo en ese momento, cuando mis cifras de presión son mayores a 180, 120. Entonces,
No que lo otro no sea importante, pero esto realmente es una urgencia. Si usted tiene 180 la alta o 120 la baja, estamos hablando de que está teniendo una crisis hipertensiva y que inmediatamente necesita una atención. Si la tiene ligeramente elevada, también necesita una atención, quizás no tan urgente, pero necesitamos controlar esa presión. Ahora, si tengo hipertensión, o sea, arriba de 130/90, ¿qué debo de comenzar a hacer? Lo primero es disminuir el consumo de sal, ponerle sal, quitar ese estigma de ponerle sal a la comida sin haberla probado y bueno, comenzar a disminuir poco a poco el consumo de sal. Hace poco hicimos un programa sobre eso, podemos platicar de eso más adelante. La otra cosa es hacer ejercicio físico regularmente, cuando menos 5 o 6 veces por semana, que lleguemos a tener unos 150, 300 minutos por semana sería lo ideal. O sea, menos de 150 minutos es un ejercicio muy pobre por semana. Debemos de estar más o menos en ese rango. La otra cosa es mantener un peso saludable. Así como nos vamos a comenzar a checar la presión, hay que checarnos el peso también. Comer alimentos frescos y naturales. Disminuir el estrés, que es una de las causas de hipertensión. Disminuir el consumo de alcohol y los fumadores dejar de fumar. Todos estos cuidados nos pueden ayudar si estamos sobre todo en esta fase entre los 130 y los 140 para tal vez no requerir algún medicamento si nosotros somos muy rigurosos en los cuidados. Pero si nosotros ya estamos tomando medicamentos, no quiere decir que no tengamos estos cuidados, es muy importante seguirlos haciendo. Entonces, hoy lo que queremos invitarlos y nuestro gran reto, Ceci, queremos 1000 gentes que nos manden a través de redes sociales cuánto es lo que tienen ellos o 3 de sus gentes más queridas de presión alta. Entonces, si ustedes me ponen ahí cuánto se checaron y cuánto tienen en redes sociales, yo les voy a decir si se pueden quedar muy tranquilos o si realmente necesitan alguna atención o qué cuidados deben de tener a través de las redes sociales. Pónganos, por favor, hoy es el Día Mundial de la Hipertensión y la única manera de saberlo es checarnos. Entonces, conoce tus números de presión y mándanos cuáles son tus cifras que tienes el día de hoy de presión alta. Ceci, voy a esperar las tuyas. Ay, doctor, de veras que usted quiere hacerme chequeo general cardiológico. Ahora quiere saber qué presión tengo, la alta y la baja, qué barbaridad. Se la voy a mandar, doctor, nomás ahorita porque no traigo realmente para checarme la presión, pero con todo gusto. ¿Qué le parece? Y todos ahí a checarnos hoy la presión, padre, la gente que nos acompaña ahí en el estudio, a checarse la presión, y no solamente usted. Muchas veces decimos, oye, te voy a traer a mi mamá que está enferma. No me la traigas cuando está enferma, vamos haciendo prevención. Hoy chécale la presión a tu mamá, hoy chécale la presión a tu papá. Es el Día Mundial de la Hipertensión, necesitamos saber qué cifras tiene. Muchas veces si hacemos prevención, Ceci, es la mejor manera de cuidarlos. No nos preocupemos por nuestros seres queridos cuando ya están enfermos, hay que hacer prevención. Sí, que esto que menciona usted, doctor, se me hace muy importante. Ahora bien, así lo mencionamos, voy a llevar a mi mamá, a mi papá, a que lo chequen, a ver cómo está su presión, en fin. Pero esto no nomás ya es del adulto mayor, ni de gente grande, ya cuidado con los jóvenes, ¿verdad, doctor? Pues sí, porque mira, cada vez vemos más en los jóvenes sobrepeso, obesidad, malos hábitos de alimentación. Entonces, así como es una enfermedad mucho más frecuente en el adulto, cada vez la vemos más frecuente en jóvenes por el tipo de cuidado que tenemos, inclusive por el estrés y el alcohol, etcétera. Entonces, a cualquier edad hay que checarse la presión. De nuevo, más en los grupos mayores de 60, pero también los jóvenes se deben de checar la presión. Entonces, vámonos haciendo un compromiso esta semana, Ceci, de checarnos la presión. De verdad, mándanos cuántos tienes y a tu ser más querido, no me lo lleves cuando ya está enfermo. Chécale la presión el día de hoy y avísanos con qué presión tenemos. Ese es el gran reto, Ceci. Perfecto, doctor. A ver, padre. COVID, ¿alguna secuela es la presión que se ha sido alterada? Pues no necesariamente, o sea, hay algunas enfermedades en los vasos que hoy comenzamos a tener, pero el
como tal, el COVID no genera que si una persona se vuelva hipertensa, cuando menos no lo sabemos hasta el día de hoy, pero lo que sí es cierto es que mucha gente estaba muy mal controlada de la presión y a final de cuentas necesitó una atención por COVID, no sabía que era hipertensa y se le hizo el diagnóstico de hipertensión. Esto pasa muy frecuentemente, tanto con la hipertensión como con la diabetes. Dicen, caray, se fue a checar porque tuvo un susto y se hizo diabético. La realidad es que ya era diabético, nunca se había checado y se checó muchos años después. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros cuando hacemos diagnósticos tempranos de estas enfermedades crónico-degenerativas, nosotros podemos tener un control y una buena calidad de vida. Entonces podemos hacer que la enfermedad se detenga y realmente portarnos, o el cuerpo comportarse como si nunca hubiera tenido la enfermedad. El problema es que si no nos damos cuenta que lo tenemos, hipertensión, diabetes, entonces la enfermedad va ganando terreno, va ganando camino y cuando nos damos cuenta probablemente es porque ya existe un daño a un órgano y algunas veces inclusive irreversible. Entonces, por eso es la importancia de diagnosticarlo tempranamente y tener un buen tratamiento porque eso nos va a ayudar a aumentar nuestra calidad de vida. Tiene toda la razón, doctor. Entonces, vamos nuevamente lo que nos está proponiendo, por favor, qué tenemos que hacer y a dónde nos tenemos que comunicar con usted o cómo nos integramos. Adelante. Sí, nuestro gran reto el día de hoy es que tú y 3 de tus familiares más queridos, las 3 personas que más quieras, chécales la presión en el brazo. Donde quieras, llévalos a una farmacia, cómprate un aparato, se llaman baumanómetros de brazo, pídeselo a un vecino, a un amigo que sepas que es hipertenso, y las 3 personas que más quieres y tú, chécate la presión, y si me la mandas a través de redes sociales, yo te digo si tu presión está considerada como normal o si tiene alguna alteración, ese es mi compromiso, decirte si está bien, y si al final de cuentas la presión está alterada o te quieres hacer un chequeo completo, bueno, pues si seguimos en la ciudad de Guadalajara, el teléfono del consultorio es el 33 38 13 10 40 y bueno, también nos pueden hacer preguntas acerca de qué sigue en redes sociales. Perfecto, doctor. Pues entonces, a checarnos la presión, a mandarlo a sus redes sociales, sobre todo, y marcar también, porque es importante, estamos en un mes interesante, demasiado calor, también por el calor, yo siento que la gente se desespera por su presión, como que sube, como que baja la presión, que esto es importante, entonces hay que hacerlo y hay que seguirlo. ¿Qué le parece? Muy bien, Ceci. ¿Dónde me encuentran en redes sociales? Me encuentran principalmente en Facebook y en Twitter, pero me pueden escribir más comúnmente en Facebook, @Dr. Luis Virgen, y ahí podemos darles algunas recomendaciones. Entonces, a que nos sigan a través de las redes y esperamos que este gran reto podamos cumplirlo, Ceci, hasta el final del mes, tener 1000 pacientes que se hayan checado la presión. El gran compromiso hoy del gobierno, de las instituciones públicas, de la Organización Mundial de la Salud, de todo el mundo, es hacer detección temprana. Porque muchas veces decimos, bueno, el paciente con hipertensión sí tuvo más problemas en la época principal del COVID, tanto hipertensos, diabéticos, obesos, de terminar en algo catastrófico. Todavía hay pacientes de COVID en los hospitales, cada día menos, gracias a Dios, pero tampoco no se ha terminado. Entonces, si yo puedo tener una hipertensión bien controlada, aunque sea hipertenso, y esto va a pasar en 3 de cada 10 personas que conocemos, caramba, es algo relativamente frecuente, ¿cómo podemos hacer para tenerlo prevenido? Y bueno, pues checándonos el primero, entonces hay que conocer tus números. Conoce tus números y mándanos, con mucho gusto te voy a decir si son normales o no. Doctor, muchísimas gracias, mi muñeco, cuídese mucho. Gracias por su apoyo. Sí, hasta luego, saludos. Gracias, bye. Bueno, pues este tema de la hipertensión a mí me preocupa demasiado, porque no nomás es a adultos mayores, a adultos, sino a jóvenes también, hasta los niños en un momento dado. Sí, y como decía el doctor, muchos factores han intervenido para que los jóvenes ya tengan este problema, como el estrés. El estrés, actualmente tenemos algunos ya trabajos que implican mucho estrés en los jóvenes, ¿no? Además el estrés, la ansiedad y la angustia, como que también el encierro. Una cosa que dijo el doctor muy importante, el ejercicio. Yo creo que es algo que no debemos descuidar en este tiempo y que controla mucho la presión del ejercicio, porque sí queremos quitar el estrés, pero estamos
sedentarios estamos haciendo lo mismo, entonces yo creo que sí vale la pena dedicar un momento, unos 45 minutos, ahí decía el doctor, de un tiempo determinado de ejercicio diario. Yo creo que tenemos que tener un buen reto para estar bien, cuidar esa presión y el ejercicio, darnos un momento en el transcurso del día. Ya hay muchos aparatos que constantemente nos están midiendo la presión, entonces podemos aprovechar, pero no olvidemos el ejercicio diario. El ejercicio diario para controlar esa presión y evitarnos en un mal momento.